ahí en blanco, porque nosotros lo publicamos, ya sabemos, está en un canal de YouTube y se publican en la plataforma para efectos de que ustedes los puedan consultar posteriormente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tranquila la persona que no se puede conectar, pues lo esperamos a que restablezca su conexión. Si no, pues lo invitamos a que visite pues el canal o la plataforma de la sesión que arranquemos el día de hoy. Inicialmente, pues les voy a pedir que manifiesten su nombre o digan presente para efectos que quede el registro de asistencia de nuestra sesión del día de hoy. Presente. Presente, profe. Presente. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Presente, profe. Presente. 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 Bueno, señores, muy buenas tardes. Habíamos nosotros solicitado en la clase pasada que avancemos con unas lecturas de unas dos normas, justamente para ir analizando el tema de la interpretación normativa, digamos, para que el día que nos veamos enfrentados a cualquier tipo de norma, pues ya no tengamos que hacer, digamos, algunos ejercicios de entender por qué es que funciona así el derecho, sino que sencillamente nosotros ya sabemos cómo es que funciona. Entonces habíamos pedido que leamos los primeros artículos de la ley 153 de 1887 y en los primeros artículos del Código Civil. Entonces, vamos ahorita a proyectarlos a efectos de volver a tocar esos temas. Les pido el grande favor, todas las dudas que tengan me las manifiesten para efectos de que podamos resolverlas. De todas maneras, esto se entiende fácil con algunos ejemplos que nos pueden permitir a nosotros entonces avanzar en ese escenario. Y recordar que estas normas de interpretación de leyes, digamos, o de normas jurídicas, tienen que ver con un escenario exclusivo ya de la movilidad que tiene el derecho, las normas en el tiempo y en esta situación que antecede, pues, en últimas, a esos problemas del derecho que habíamos analizado de que tiene vacíos, no reglamenta todo, tiene contradicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estábamos viendo las reglas de la dogmática jurídica, entonces analizamos todo lo que tenía que ver con lo que es las fuentes del derecho. Luego hablamos del principio del legislador racional y finalmente terminamos con las reglas de hermenéutica, que es lo que estamos abordando en este preciso momento. Entonces, en principio, pues, ustedes entenderían, pues, que estas son unas normas que pueden presentar algún tipo de complejidad en la medida que se trata de normas con una alta antigüedad, pero que se encuentran vigentes, y que de pronto tengan algunos términos que se les vuelvan complejos. Entonces, les pido el favor, si tienen alguna norma, alguna duda, me la pongan de presente. ¿Sí están viendo todos la norma, la ley? No, no se ve. Perdón. No, profe, no Perdónenme. Listo. Listo, ahora sí ya, ¿no es verdad? Sí, listo. Entonces, estas son unas reglas básicas. Si ustedes, digamos, no es que se las aprendan de memoria, pero las asimilan, pues sencillamente van a saber cómo enfrentar ese escenario oscuro
del derecho, de que todos los días salen normas, todos los días encontramos contradicciones y enfrentar pues ese problema de que debemos acudir entonces a un experto llamado abogado para que nos diga cómo es que se hacen las cosas. Digamos, hay una forma de entender para también saber exigir, en este caso, al asesor jurídico empresarial cuando seamos empresarios o cuando seamos trabajadores o cuando seamos contratistas o contratantes, ¿listo? Porque esos son los escenarios en los cuales ustedes se van a desempeñar. Como administradores en negocios internacionales, ustedes van a ser empresarios con todo el rol que eso implica, van a ser jefes, digamos, desde el punto de vista de la gestión del talento humano, van a ser contratantes o contratistas en el rol del mercado, ¿ya? Y en ese rol pues se van a anteponer distintas normas. Entonces, el primer artículo nos habla de una ley, unas reglas que están establecidas desde el derecho romano, y es, ¿ya? Lex posterior deroga lex anterior. Eso decían los romanos. ¿Qué significa esto? Para entender y para tener claridad, cuando ¿ya? Yo expido una norma nueva, hablábamos de la validez, recuerdan de ese juicio de que una norma no sea derogada, pues la norma nueva siempre se opone a la norma antigua. ¿Listo? Y surge el fenómeno de esa derogatoria tácita que habíamos hablado, de que la norma dice, yo derogo todo lo que esté atrás, ¿ya? Y en consecuencia, pues, tengo que tener mucho cuidado frente a estas circunstancias. Permítame un segundo, por favor. Sonido está un poquito distorsionado. Qué pena con ustedes. Entonces, este primer artículo nos dice que siempre que haya oposición entre una norma antigua y una norma nueva, se aplicará siempre la norma nueva. ¿Listo? Aquí hay un tema, digamos, cuando nos habla de que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior, pero que en todo caso la ley posterior sea contraria a la anterior y ambas preexistentes al hecho que se juzga se aplicará la ley posterior. Eso significa lo mismo que les vengo diciendo. Entonces, si hay una norma nueva y esa es contraria, digamos, a la anterior, esa siempre se va a aplicar la nueva. ¿En qué casos no se aplica esa circunstancia, esta regla general de interpretación normativa? En el caso, por ejemplo, del derecho penal. En el derecho penal se habla de la favorabilidad. Entonces, en vigencia del Código Penal anterior, por ejemplo, en un caso de hurto agravado, por ejemplo, el hurto realizado en un establecimiento de comercio, con la indemnización, es decir, el ladrón, el delincuente paga lo que se robó y paga una indemnización, se extingue la acción penal. ¿Qué significa eso? Se acaba el proceso, muere el proceso. Pero en el código vigente, en la ley 906 del 2004, pues sencillamente ya no está establecido eso. ¿Ya? Y es una norma nueva, es una norma procesal de orden público y todo el mundo la debe obedecer. Pero el artículo 29 de la Constitución, es decir, desde ese raigambre constitucional, desde esa altura de la Constitución, le dice, en materia penal se aplicará la norma más favorable. Entonces, ¿qué sucede? Yo cometí el delito actualmente, pero puedo acudir a una norma antigua ya derogada porque esa norma me favorece, pero eso solo aplica en el derecho penal. En el resto de situaciones, pues aplican las normas, digamos, vigentes, para que tengamos claridad. Es decir, la norma nueva versus la norma vieja. Entonces, claridad frente a esa situación. ¿Dudas sobre esa prelación del derecho nuevo versus del derecho viejo? ¿La norma nueva versus la norma antigua? No creo, ¿no?
Si alguien la tiene, por favor me la manifiesta. Entonces, es una situación que pareciera lógica, pero a veces causa problemas, como por ejemplo en el derecho penal. No es el caso de ustedes, digamos, porque ustedes hacen parte del derecho empresarial, mejor dicho, lo que se los forma a ustedes, que tiene que ver con el derecho laboral, comercial y contractual. Bueno. Nos dice el artículo 3º, estímese insubsistente por disposición legal, por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores o por existir una ley nueva que regula integralmente la materia a que la anterior disposición se refería. Palabras sencillas, palabras castizas. La ley especial prevalece sobre la ley general. Entonces, tengo un código civil, ¿ya?, que me regula los contratos civiles, pero resulta que existen unas personas que se denominan empresarios, ustedes, futuros empresarios, o los que ya lo son en este momento, y suscriben un contrato de igual naturaleza, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. ¿Cuál norma escojo? Pues lógicamente la norma especial, la norma, ¿ya?, que regula el contrato, digamos, desde el punto de vista especial. Si yo soy comerciante, dice el Código de Comercio, así una sola de las partes sea comerciante, el negocio se rige por las normas comerciales, ¿ya? ¿Para qué? Para dar lugar a ese privilegio que tiene el derecho especial sobre el derecho general. Otro ejemplo. En materia de contratos de obra civil. Entonces, hay unas normas de obra civil que están establecidas en el Código Civil, ¿ya?, pero hay unas normas especiales que regulan el contrato de manera especial cuando una de las partes es el Estado. El contrato de obra estatal es un contrato específico, especial del Estado. Entonces, ¿qué normas aplico? ¿Las generales o las especiales? Las especiales. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con la anterior circunstancia de ley anterior y ley posterior? Que en este caso ambas normas están vigentes. En el caso de la ley anterior y la ley posterior, si hay una contradicción, ¿ya?, de vigencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho, hay derogatoria tácita, es decir, el derecho nuevo modifica automáticamente el derecho antiguo, ¿ya? Si hoy sale una norma que dice, ¿ya?, que tendrá, digamos, una multa de 10 millones de pesos frente al que salga a comprar en violación al pico y placa, digamos, que se ha establecido para salir a comprar a los establecimientos de comercio en cuarentena. Entonces, esa norma modifica la anterior que decía que solo habría un comparendo, ¿ya?, educativo o eventualmente otras circunstancias. Entonces, la norma nueva que sale hoy, pues modifica el escenario y es la que aplica. Pero entonces hablamos de que hay dos normas, pero que una ya salió de vigencia. En el caso de acá, del derecho especial y del derecho general, pues las dos normas están vigentes, solo que la una regula situaciones especiales. El artículo 4 nos dice: los principios del derecho natural, las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es a su vez norma para interpretar las leyes, y esto hace alusión entonces a las fuentes del derecho. Igualmente, el artículo que sigue nos dice, ¿ya?, que la equidad natural, la doctrina constitucional, la crítica, la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador, aclarar o armonizar las disposiciones legales oscuras o incongruentes. Estas normas son viejas, pues, y en últimas lo que buscaban es ilustrar, pues, lo que acontece frente al tema de fuentes del derecho. Ya vamos a explicarlo con más detenimiento. Entonces nos dice:
La Constitución sobre derechos civiles y garantías, en esa época la Constitución no tenía fuerza normativa como la tiene ahora, ¿ya? Y dentro de las leyes posteriores a la Constitución, la prioridad le corresponde como parte integrante y primordial del Código Civil. Es una norma pues que toda vez pues hay que tenerla por encimita, digamos, lo que nos importa son las reglas generales. Si cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Nos dice aquí, la Constitución es reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o su espíritu se desechará como insubsistente. Bueno, esto tiene que ver con los decretos que expide el gobierno nacional en situaciones de emergencia que tienen situación de ley. Por ejemplo, todos esos decretos que ha expedido el presidente ahorita por emergencia, porque ha declarado el estado de emergencia, pueden tener en algunas ocasiones poder o fuerza de ley, pero ya estos, digamos, son temporales en la medida que se extienden únicamente donde la emergencia y de carácter transitorio, pues hacen como que si fueran sido expedidos por el Congreso. Nos dice, las órdenes y demás actos del gobierno tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución. Entonces nos está hablando un tema de jerarquía. Estoy leyendo esto muy rápidamente porque ya lo voy a explicar más adelante, más gráficamente. La costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Entonces, nos dice la costumbre, otra fuente del derecho. Ahora, el tema de moral cristiana, ya vamos a mirar que eso es un tema que debe ser entendido como un tema de moral objetiva, ya de principios. Bueno, nosotros dijimos aquí hasta el 19, ¿no? Bueno, vamos a dejar allí y vamos a pasar a nuestra diapositiva. Permítame un segundo, por favor. Esto ustedes ya lo analizaron, ya lo revisaron, pero digamos, ustedes dicen, bueno, listo, las fuentes del derecho son estas, pero digamos, ya le están mirando que la ley les da una aplicabilidad en cada caso. Entonces, en esas situaciones, pues tenemos que tener claridad cómo es el rol de las fuentes del derecho. Perdónenme aquí, esto no es lo que quería presentar. Listo. Ahí se están viendo la presentación, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con nuestra Constitución, digamos, estas costumbres, estas fuentes del derecho, perdón, tienen un escenario diferente. Aquí voy a ir modificando, digamos, cómo es que funcionan las fuentes del derecho en nuestro país. Voy a ir escribiendo para que vayamos mirando cuáles son los roles de cada uno de estos escenarios. Entonces, nuestra primera fuente del derecho es, sin lugar a dudas, la ley. Así lo establece esas normas antiguas y así está establecido en el artículo 230 constitucional. La fuente primigenia o lo que utilizamos nosotros para resolver cualquier asunto jurídico en cualquier escenario en el que estemos es la ley. Por eso, en sus roles como administradores, ya ustedes pues seguramente van a tener muchos roles, hemos dicho, como gerentes, como empleadores, como trabajadores, como contratantes, como contratistas.
Entonces, la norma nos dice, usted acude a la ley, es la fuente primigenia del derecho. Sin embargo, esta la podemos entender desde dos escenarios, desde el punto de vista material, que sería la ley que expide el Congreso, ¿ah? O desde el punto de vista, perdón, esto es desde el punto de vista formal, escúcheme, la ley que expide el Congreso, o desde el punto de vista material, que es todo tipo de norma jurídica. ¿Listo? Esa ley ya tiene unas formas de interpretación que están en el Código Civil, que ustedes ya las vamos a ver más adelante. Y cuando hablo de toda norma jurídica, entonces tengo que tener en cuenta el tema de la jerarquía. Y el tema de la jerarquía me dice entonces que existen muchos tipos de normas jurídicas, que son esas normas que miramos en esta pirámide que está más acá atrás. ¿Listo? Entonces, siempre que hablamos de la fuerza de la ley como fuente del derecho, pues vamos a hablar de que la primera fuente, la primigenia, entonces sería la Constitución, la ley, el reglamento, los actos administrativos y los contratos, entre comillas, ¿no? Entonces, las normas propiamente dichas, Constitución, ley y reglamento. Esas son las normas que constituyen entonces esa denominación de ley. Pero nos dice esa ley 157 del 87, 153 del 87, perdón, que yo también debo acudir a otros escenarios como la costumbre, como la doctrina, como la jurisprudencia, como los principios generales del derecho y la equidad. ¿Qué es la costumbre? Entonces miramos un pequeño video sobre qué era la costumbre y dijimos, estos son los escenarios en los cuales las prácticas sociales se vuelven obligatorias y causan entonces un sentido de obligatoriedad. Pero tenemos que verlo esto ejemplarizado directamente, digamos, en donde la costumbre tiene más fuerza y nos dice que no sea contraria a la moral cristiana. Bueno, eso vamos a decir que no sea contraria a la Constitución, a los principios de la Constitución. Entonces, si ustedes cogen un código de comercio, en su código de comercio van a encontrar entonces ya, que las costumbres mercantiles tienen una aplicabilidad superior, ya, por encima de cualquier otra circunstancia en el derecho comercial. Por ejemplo, si la ley no me da respuesta a un caso en concreto, tengo una dificultad en un contrato de suministro, no sé qué norma aplicar, antes de acudir a la ley general, que sería lo lógico, ¿ya? Que en este caso estamos entonces ante una situación de una norma general y una norma especial. Entonces, si la norma especial no me da resultado, entonces yo acudiría a la norma general. Pero en el Código de Comercio nos dice que antes de acudir a la norma general, yo debo acudir a la costumbre, porque la costumbre es fuente del derecho. Yo les decía, el ejemplo clásico, si usted compra un vehículo automotor aquí en Pasto, usted sabe que al vendedor le toca pagar el impuesto de venta y al comprador los impuestos de registro, ¿ya? El cambio de nombre, lo que se paga en Secretaría de Tránsito. Pero si usted lo hace en Bogotá, allá se paga 50 y 50. No tendría lógica, desde el punto de vista objetivo, uno pagaría lo que le corresponde a cada quien. Pero en materia comercial prima la costumbre, entonces se aplica esa costumbre mercantil de Bogotá. La doctrina, hemos dicho, también señalada por estas normas de la ley 153 del 87, son los estudios del derecho y se aplican normalmente por los jueces para ilustrar algunos contenidos que son oscuros o que de alguna manera no se sabe ya cómo interpretarlos. Entonces, la doctrina en materia comercial, digamos, por ejemplo, en materia empresarial,
la doctrina del acto de comercio. ¿Qué es el acto de comercio? Está regulado por la ley, pero ha sido desarrollado por la doctrina en la medida que nos dice que no solo son esas 20 casos que dice el Código de Comercio, que es una actividad comercial, sino todos aquellos elementos que, siendo connaturales a la naturaleza de la actividad comercial, hacen parte del ejercicio del comercio. La doctrina, los estudios del derecho generalmente se terminan convirtiendo en norma, en ley, pero lo que busca en este caso entonces es ilustrar, demostrar que se pueden interpretar de determinada manera. Otro ejemplo de principios generados en la doctrina, el principio protector en materia laboral, la favorabilidad laboral. Por ejemplo, que en conflicto entre dos normas, digamos que es una hermenéutica, la hermenéutica me dice si hay dos normas jurídicas vigentes, yo aplico la especial, ¿ya? O sencillamente aplico la posterior versus la anterior. Pero en materia laboral yo puedo encontrar una norma que tenga, digamos, estén vigentes las dos al tiempo, ¿ya? Ambas sean generales o ambas son especiales, como por ejemplo, tengo un acuerdo sindical, una convención colectiva que me dice este trabajador tiene derecho a tal cosa, y la norma general, el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces me dice, por ejemplo, el Código Sustantivo me dice, yo tengo, ¿ya? Una norma que me dice, por cada año de servicio, 15 días de vacaciones. Y tengo una convención colectiva que es especial, ¿ya? Que me dice, por cada año de servicio, 20 días de vacaciones. Entonces, ¿cuál aplico? Entonces, la doctrina trajo consigo unos principios que ahora son ley, que son parte de la Constitución, pero en síntesis nos dicen, miren, en este caso, aplique lo más favorable al trabajador. ¿Listo? Entonces, reglas que vienen de esa doctrina jurídica. O la jurisprudencia, lo que han fallado los jueces en aras a la igualdad, o acudir a los principios generales del derecho y a la equidad. Entonces, no olvidarnos de que la norma jurídica, ley que está aquí al lado, no siempre me da respuesta a los interrogantes y yo debo acudir a la doctrina, jurisprudencia, principios y equidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden, ¿ya? Aunque hoy ese orden se ve alterado, digamos, por la influencia del derecho anglosajón en nuestro país, y diríamos que el orden, digamos, de interpretación en caso de contradicciones de la ley, ¿ya? Sería el siguiente. ¿Listo? Entonces diríamos que estaría la ley, en caso de dudas, yo acudiría a sus principios generales del derecho, a lo que han dicho los jueces, aquí podrían estar riñendo, digamos, cuál es la más importancia de ellos, en últimas a la costumbre, finalmente de la doctrina, y por último al tema de la equidad. En la equidad, pues, se trata, les había dicho, de un tema en el que todos ganan, digamos, a cada quien lo suyo. Hay jueces en equidad, por ejemplo, los jueces de paz. Los jueces de paz es una figura que se inventó para atenuar por los conflictos convivenciales de los barrios o de algunas comunidades, y el juez de paz no falla en derecho. El juez de paz no dice, bueno, aquí gana usted o gana el otro, que en el derecho es así, o gana el uno o gana el otro, no ganan todos. Allí el juez de paz falla en equidad, trata de buscar que ambos tengan ganancia en la resolución de un conflicto. Entonces, volviendo a nuestra norma, que teníamos acá, entonces aquí nos dice, ¿ya?, que la Constitución es norma de normas, eso ya lo dice la Constitución actual, ¿ya?, pero que para poder ilustrar las normas oscuras, digamos, normas que no sé yo identificar cómo interpretarlas, cómo aplicarlas, normas oscuras o incongruentes,
pues ya la equidad natural, la Constitución es norma de normas, la Constitución es reformatoria de las normas, así sean anteriores, es decir, que una norma que venga de antes, como el Código Sustantivo del Trabajo, que viene de 1950, o como el Código de Comercio, que data de 1941, independientemente de que sean normas antiguas, pues deben ajustarse en su interpretación a la Constitución, que la costumbre, pues, a falta de derecho, a falta de legislación positiva, a falta de norma escrita, constituye derecho y tengo que aplicarla, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio de las fuentes del derecho y que implican entonces que yo no solo debo solucionar casos o resolver mis casos conforme a lo que dice, ¿ya? La ley, sino que tengo que acudir a otras fuentes de interpretación. ¿Qué recomendación les doy yo? Ustedes no se forman para abogados, entonces ustedes pues no tendrían que acudir a todas esas fuentes normativas porque realmente el estudioso del derecho es el que se encarga de hacer ese tema, o el juez le correspondería hacer ese ejercicio hermenéutico de todas las fuentes, pero sí ustedes conocerán en cada una de las áreas del derecho, o por lo menos en el caso de que yo sea la persona que tenga que impartir esas materias, yo siempre les hago una introducción con los principios generales de cada área, por ejemplo, los principios del derecho laboral, los principios del derecho comercial, los principios de la contratación estatal. ¿Con qué fin? Con el fin de usted tener la orientación general, en caso de que las normas cambien, saber cuáles son los fines que persiguen esas normas e interpretarlos de acuerdo a esos fines, que sería una interpretación desde el punto de vista teleológico, desde el fin o axiológico de valores, etcétera, digamos, lo que debería buscar cualquier operador jurídico, que es el fin de la norma. Pero también la recomendación es que ustedes acudan a la jurisprudencia, ¿vale? Entonces, ¿qué son los pronunciamientos de los jueces? Por ejemplo, siempre que ustedes busquen una norma, yo les voy a recomendar que ingresen aquí a esta página Secretaría Senado, porque aquí es las normas actualizadas y eventualmente nos empieza a dar, digamos, notas de cómo ha interpretado estas normas, por ejemplo, la Corte Constitucional. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, miren. ¿Listo? Cuando ustedes acudan aquí a Secretaría Senado, a las normas generales, Código de Comercio, Código Civil, Código Sustantivo del Trabajo, entonces ustedes pueden encontrar lo que piensa la Corte de estos temas, ¿ya? Y encontrar, digamos, una claridad. Las personas que ya han aplicado este botoncito de pronto se han de haber dado cuenta aquí que le dice qué es lo que ha dicho la Corte sobre eso. Entonces, para mí es más digerible entender qué es lo que dice una norma jurídica. ¿Listo? Una duda, ¿existen dudas entonces frente a la fuerza normativa de esas fuentes del derecho? ¿Tienen dudas de pronto? ¿Si me están escuchando? No, profe. Listo. Bueno. Ahora nos vamos entonces al Código Civil porque vamos a empezar a ver sobre los conflictos de las normas jurídicas, ya digamos cómo interpretar desde el punto de vista literal de la ley. Entonces aquí pues hay unos efectos de la ley, de cómo deben aplicarse, cómo aplican, el tema de la retroactividad de las leyes. Bueno, sobre esto no nos vamos a detener mucho, ya porque esto pues depende de cada área del derecho. Esto es general, digamos, yo le pedí que lo leyeran para que ustedes tuvieran claridad sobre algunos temas, y si tienen de pronto ustedes alguna duda, pues me la hacen, pero me interesaba es que interiorizaran a partir de este capítulo que es el de la interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque este sí nos está poniendo ejemplos claros de cuáles son los escenarios que me voy a enfrentar yo como operador jurídico
en cuanto a examinar cómo es que debo aplicar la ley. Entonces nos dice el primer artículo, el artículo 25, que el auténtico intérprete de la Constitución es el legislador, en este caso el Congreso. Entonces el Congreso es el que le pone fin a la norma. Entonces yo tengo que pensar como pensaba el legislador, es decir, los congresistas en el momento en que expidieron una ley. Nos dice el artículo 25 que la interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de manera general, solo corresponde al legislador. Es decir, el legislador es el único que define qué fin es el que persigue. Pero, como ya miramos, nuestros legisladores pues no son unas umbreras, muchas veces persiguen intereses personales, ¿ya? Muchas veces no están formados, ¿ya?, para la formulación de normas jurídicas. Entonces, nos vemos ante una situación de que no sabemos qué es lo que pretenden con algunas normas. Entonces, ¿qué pretende con una reforma tributaria del Estado, por ejemplo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Entonces, yo tengo que acudir a estas reglas que me establece la ley para definir qué es lo que busca el legislador. Entonces, nos dice la interpretación doctrinal, ¿ya? Es decir, que la interpretación que haga usted como servidor público, los que vienen siendo servidores públicos, o la interpretación que hagan los jueces es una doctrina, en la medida de que ellos hacen ese ejercicio de estudio de las normas para saber cómo resuelven un caso, ¿ya? Y que, digamos, buscan el sentido de esas normas basando en algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Pero nos dice que las normas deben aplicarse de acuerdo a su tenor literal, ¿ya? Las normas, si dicen lo siguiente, por ejemplo, tengo por aquí un código de comercio. Y el código de comercio nos dice lo siguiente. Definición de comerciante. Por ejemplo, el artículo 10. ¿Ustedes ya ¿ustedes ya vieron derecho comercial? Todavía no, ¿no? ¿En qué semestre lo miran? En quinto, perfecto. Entonces nos dice, definición de comerciante. Artículo 10. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces, me está diciendo que es comerciante el que se ocupa de las actividades mercantiles. ¿Dónde están las actividades mercantiles? En el artículo 20. Y me dicen, son para efectos legales, y me dan una lista de 19 cosas que son refutadas como actividades con impronta mercantil, es decir, del ejercicio de la empresa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿allí nosotros tendríamos que entrar a interpretar algo? No. ¿Ya? La norma se interpreta conforme a su circunstancia natural, a lo que significa su tenor literal. Si tengo dudas sobre lo que significa una palabra, que es la norma que nos sigue acá adelante, ¿ya?, yo acudiré a su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador no las haya definido expresamente en un significado legal. Entonces aquí viene la complicación, pero nos dice la norma en el significado legal y obvio, en el significado natural de las palabras. Entonces se confunde y reinarás del que hemos hablado, digamos, ese no es la idea. Las normas tienen que venir dirigidas de manera abstracta, impersonal. Y si yo no entiendo una palabra, ¿a dónde debo acudir? Al diccionario de la Real Academia de la Lengua, RAE. A ningún otro diccionario. Si yo tengo dudas de una palabra, entonces acudo a esta. ¿Listo? Entonces, si yo no entiendo una palabra de la ley, entonces acudo a una situación. Por ejemplo, el Código de Comercio nos dice, ¿ya?, que son inhábiles para ejercer el comercio las siguientes personas. Y yo quiero saber qué es inhábil. Y nos dice,
falto de habilidad, talento, instrucción, que no tiene las cualidades y condiciones para hacer algo. ¿Listo? Entonces acudo obligatoriamente a esa contextualización, digamos, del significado natural de las palabras. Entonces, señores, si tienen dudas sobre una palabra haciendo un trabajo, pues acudan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no a otro, porque este es el diccionario, entre comillas, oficial, ¿ya? Que nos da, digamos, el significado de las palabras en la lengua española. Pero nos dice, ¿y si hay palabras técnicas? ¿Ya? ¿Qué entender entonces, por ejemplo, a ver, un contrato que verse sobre una circunstancia de tecnología? ¿Ya? Entonces, bueno, se me escapa ahorita un ejemplo, pero a ver, ¿cuál colocamos? Un contrato de prestación de servicios sí, de prestación de servicios de Internet, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes acuden a las normas generales, ustedes van a encontrar solo el de comunicaciones. Y nos dice la norma de comunicaciones, comunicación conmutada o por cualquier red de comunicación. En esta situación, entonces, vamos a encontrar lo siguiente, que en efectos, ya existen palabras de carácter técnico que tienen que irse directamente a los significados técnicos que establece esa ciencia. Entonces, ¿ya? Si la ley no le ha dado un sentido técnico, entonces yo acudiré al sentido de las palabras que está en la respectiva ciencia. Entonces, ustedes, si una norma nos dice, ¿ya?, que yo deberá acudir mediante una práctica de planeación estratégica para definir un plan de desarrollo, ¿ya?, ¿cuáles son los elementos de la planeación estratégica? ¿Ya lo vieron? Planeación, organización, dirección y control, creo que es. Sí. No, ese es de planificar, verificar y actuar. Es el hacer, verificar y actuar. ¿Listo? El ciclo PHBA, eso. Pero más o menos va con lo mismo. Entonces, esos significados, ¿eso quién lo da? Pues ustedes, los profesionales de la administración, sean administración de negocios internacionales, administradores de empresas, administradores financieros, etcétera, etcétera. Digamos, tienen que acudir a su ciencia para darle el sentido real a esa norma. Salvo que la ley, insisto, ya esté dándole otro significado. Interpretación de contexto. ¿Ya? Eso tiene que ver, digamos, con una interpretación que se ha denominado como interpretación sistemática. ¿Ya? ¿Y a qué tiene que ver con el tema de la interpretación sistemática? Es que el ordenamiento jurídico es uno solo. Entonces yo tengo que tener en cuenta todas las normas de un código o todas las normas de una ley, todos los artículos para saber qué es lo que busca. No puedo coger un artículo y decirlo, ya, esto es lo que dice el artículo y no sé más. No, tengo que interpretar las normas en su conjunto, en su contexto. Es una interpretación sistemática, nos dice la norma. Y nos dice textualmente lo siguiente. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya entre todas ellas una debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Entonces, si la ley especial es demasiado genérica, pues yo tendría que acudir a la ley general para mirar cómo es que se interpreta. ¿Listo? Cómo debe manejarse. Nos dice aquí adicionalmente, lo favorable u odioso de una disposición no tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba hacerse de toda ley determinará por su sentido genuino y las reglas de interpretación precedentes. Entonces, existen reglas de interpretación que tienen que ver con el tema de los derechos, por ejemplo. Cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos de las personas, en definitiva, pues, no podemos tener una interpretación restrictiva que lesione los derechos, digamos, una interpretación que tienda a minorizar sus efectos, sino siempre ampliarlos. Entonces,
existen esas reglas interpretativas desde el punto de vista de los derechos, pero aquí nos dice, digamos, que lo favorable o lo no favorable de una norma no permite, digamos, restringir o ampliar su interpretación, sino que se limita a lo que está establecido allí. Por ejemplo, las normas restrictivas de derecho son lo que se denomina de aplicación restrictiva, es decir, por ejemplo, las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, para lanzarse como a un cargo de elección popular, por ejemplo, son las que establece la ley y no otras. No puede la autoridad inventarse o a través de interpretación sacar otras diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre los derechos se miran de manera progresiva y las restricciones pues son a tenor literal lo que establece la ley. Entonces, yo no puedo generar, digamos, situaciones interpretativas de entender una norma de manera restrictiva o favorable, sino limitarme a eso. Y nos dice nuevamente, en los casos en que no pudiera aplicarse las reglas de interpretación anteriores, los pasajes oscuros o contradictorios se aplicarán conforme al espíritu general de la legislación y la equidad natural. ¿Qué es el espíritu general de la legislación? Pues los principios generales del derecho, ¿ya? Los principios contenidos en la Constitución, los principios contenidos en las leyes, que nos permitirían entonces a nosotros, digamos, darle una interpretación adecuada a la ley. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta, ¿ya?, que estas normas también nos dan unas orientaciones sobre cómo interpretar la ley. Ahora, la ley en sentido estricto también nos da otras reglas para interpretar, digamos, cuando ella quiera tener suficiencia. Pensé que les había dicho que la lean, pero esta no está aquí. Permítanme un segundo. Yo la ubico aquí. Bueno, vamos a devolvernos aquí en nuestra diapositiva. Entonces, venga, yo les voy a poner aquí un artículo, digamos, para que miremos cómo es el tema aquí de la aplicación, por ejemplo, de la ley comercial, que es la que ustedes, en efecto, como administradores de negocios internacionales, más van a aplicar. ¿Ya? Listo. Entonces, no, hagámoslo aquí nomás en la diapositiva para que lo tengamos claro y no adelantarnos a temas de derecho comercial, pero como para que lo entendamos. Entonces, tengo una norma especial, que es el Código de Comercio. ¿Listo? Vamos a hacer aquí el ejercicio de interpretación de la ley comercial a modo de ejemplo. Entonces, tengo una norma general que se llama Código Civil. Código Civil. Si una de las partes es comerciante, entonces me dice hay una norma especial que se denomina Código de Comercio. ¿Perfecto? Y ese Código de Comercio me da unas reglas y me dice, en materia comercial, pues riges este código, la ley, en consonancia con esas normas que vimos de interpretación de leyes. Entonces, la ley es la fuente principal. Entonces, en este caso, pues el Código de Comercio está y el Código Civil están subordinados a la Constitución, pero entonces vamos a decir que esas normas son constitucionales, no hay conflicto sobre eso. Pero entonces me encuentro en un caso que no puedo resolver con la ley. ¿Qué nos dice el Código de Comercio? Antes de acudir a una interpretación jurisprudencial, doctrinal, o una interpretación conforme a los principios generales del derecho, antes de acudir a esas demás fuentes,
primero acuda a la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía legal hace alusión, ¿ya?, a poder utilizar normas que regulen asuntos parecidos. ¿Listo? El mismo Código de Comercio nos dice, si yo no tengo cómo resolver este caso, pues yo acudo a normas que regulen casos parecidos. Permítanme, aquí yo hago una pequeña modificación. Listo. Que falta que nos hace el tablero. Bueno. Y si adicionalmente, ya, esas normas que regulan asuntos parecidos tampoco me dan la solución, entonces me dice, acuda primero a la costumbre. Entonces, me está diciendo que hay una analogía legal especial, ¿ya? Normas que regulen asuntos parecidos en el Código de Comercio. La misma ley le da la suficiencia para no tener problemas. Si ya el Código de Comercio, ni sus normas específicas, ni sus normas de asuntos parecidos me dan respuesta, yo acudo a la costumbre. Esto solo es un ejemplo de lo que tiene que ver el Código de Comercio o cómo se interpreta la ley. ¿Listo? Si la costumbre no me da respuesta, entonces yo acudo a la norma general. ¿Listo? Que es en este caso el Código Civil. Entonces, para que lo miremos el escenario. Si las normas generales, si las normas especiales no me sirven, entonces yo acudiría a la jurisprudencia. ¿Ya? Aunque aquí debate, yo diría que acudiríamos a los principios generales, pero digamos esos principios eventualmente solo los ejecuta o los materializa un juez. Entonces este juez se supone ya ha hecho, ¿ya?, una interpretación hermenéutica con base en principios, pero bueno, vamos a dejarlos aquí en el mismo nivel jerárquico. Principios generales del derecho. Si esto, pues, definitivamente no es suficiente y no puedo resolver el caso en concreto, digamos, no puedo tomar una decisión desde mi punto de vista como operador jurídico en cualquier escenario, ya les he dicho, esto no es para jueces ni para abogados, sino en cualquier escenario de la vida, digamos, como profesional, que yo esté operando normas, entonces acudiría en este caso ya a la doctrina, un librito que me sirva por ahí, de derecho que me diga cómo hacer las cosas. Entonces hay muchos libros, ustedes tienen una bibliografía aprobada, pues lastimosamente no puedo acceder a ella por temas de la cuarentena, pero también tienen acceso a unos artículos académicos, unas dos bases de datos. No sé si ustedes han ingresado, digamos, ustedes ingresan con su cuenta a Universidad Mariana Platón, y ahí en Platón ingresan a bibliotecas virtuales, y ahí les aparece, digamos, dos bases de datos, una de Legismóvil y otra de Leyex Info, que les permite acceder a información académica, digamos, filtrada, y en últimas a la equidad. ¿Listo? Entonces, no es un ejercicio sencillo, digamos, y para eso pues se ha diseñado de alguna manera el hecho de que existan pues esos profesionales del derecho que se encarguen de apoyar al comerciante en estos temas, pero no necesariamente yo necesito ser abogado para aplicar normas comerciales. Entonces, yo estaba leyendo en estos días que hay unas especializaciones en derecho de la empresa, por ejemplo, que son multidisciplinarias y que ilustran a cualquier profesional en materia de derecho contractual, comercial y laboral, que son los escenarios jurídicos que afectan el ejercicio de la empresa, ¿ya? Entonces, pero como gerente, yo debo saber entonces que existen no solo normas generales, sino también normas especiales, que esas normas, en caso de ser insuficientes, me dan una analogía especial,
Si no puedo con la analogía especial, pues me voy a la costumbre en el caso del comercio. Si ya no puedo con la norma costumbre, me voy a la norma general, luego a la jurisprudencia, a los principios generales de derecho, a la doctrina y finalmente a la equidad. Entonces, ¿para qué todo este escenario? Digamos, uy, perdón, pensé que estaban viendo ustedes ahí la diapositiva. Me excuso. Entonces les decía, ¿no? Aquí está la diapositiva de la que estaba hablando en este momento, es que nos quedamos aquí. Entonces tengo una norma especial, Código de Comercio. Si esa norma no me da respuesta, yo acudo a la analogía legal especial, es decir, a normas que regulen asuntos parecidos en el Código de Comercio. Si ese Código de Comercio no es suficiente, la norma escrita no es suficiente, yo acudo a las costumbres mercantiles. ¿Dónde acudo a las costumbres mercantiles? Entonces, sencillo, les voy a dar, por ejemplo, aquí el ejemplo de cómo uno busca, ¿ya?, esa costumbre mercantil. Entonces, les voy a compartir acá. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, ingresar aquí a Google y costumbres mercantiles, Cámara de Comercio. Sencillo, listado de costumbres. Entonces, digámosle Pasto. Costumbre mercantil. Entonces, esperemos que la Cámara de Comercio de Pasto nos diga qué costumbres mercantiles están registradas. No, pero aquí me está poniendo... Ah, sí, me está dando un ejemplo de costumbre mercantil. Miren, costumbre mercantil número 4. Es costumbre mercantil en la ciudad de Pasto prorratear proporcionalmente entre comprador y el vendedor de vehículos particulares usados al valor del impuesto de rodaje del año vigente. Miren, ¿y esta costumbre cuándo se registró? Digamos, miren, está cambiando la costumbre mercantil. Ya se están adoptando costumbres mercantiles de Bogotá, por ejemplo. Me vine aquí a sorprender con ustedes. Por ejemplo, están igualando las costumbres mercantiles, ¿ya?, de otras ciudades. Se han extendido. Entonces, podemos darnos cuenta, digamos, que existen fuerzas de la costumbre que en efecto cambian la forma en la que yo interpreto cualquier norma jurídica. Entonces, no podemos dejarlas por fuera, mucho menos ustedes que se forman para empresarios. Y especialmente en los negocios internacionales, allá sí que prima la costumbre internacional. Entonces, ya en su derecho comercial, ustedes verificarán que para el derecho comercial, entonces existen unas modalidades para probar la costumbre. Entonces, usted tiene que acudir a las cámaras de comercio internacionales. Ya la Cámara de Comercio Internacional, por excelencia, es la Cámara de Comercio de París. Ellos les registran a ustedes o les dan las certificaciones de las distintas costumbres mercantiles que se rigen en la actualidad o en cada escenario, de acuerdo a cada país, de acuerdo en el pasado, pues era de acuerdo a cada puerto de comercio, digamos, grande, el de Venecia, el de Portugal, el de tal cosas, los que registraban. Hoy por hoy, pues estamos, ¿qué le digo? Estamos en un escenario globalizado y en esa medida, pues, existen instituciones globalizadas como la Organización Internacional de Comercio, la Cámara de Comercio de París, que les registraría a ustedes en ese evento, pues, lo que es las costumbres mercantiles. ¿Listo? Si no tengo costumbre tampoco que me resuelva el caso, entonces acudiría al Código Civil. Como norma general, si este no me resuelve, pues a los principios generales del derecho. Si estos no me funcionan, pues a la doctrina y finalmente a la equidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es necesario adentrarnos en este punto antes de entrar a manipular, a manosear normas? Porque luego vamos a encontrarnos con problemas, digamos, a la interpretación de leyes si yo no estoy, digamos, atento a los cambios normativos
o no estoy atento a las situaciones que puedan suceder, digamos, dentro de una misma norma. En Colombia pasan cosas como estas, señores. En la misma norma, en el mismo código, ya puede haber normas contradictorias entre sí. Entonces, después de todo esto que hemos visto y con lo que ustedes leyeron, les hago la pregunta para concluir nuestra clase. Si el artículo 20 me dice una cosa y el artículo 400 me dice otra, ¿cuál norma aplico? Ustedes ya están en la capacidad de resolver ese problema. Profe, aplico la última norma, ¿no? Que está más vigente, ¿no? Exactamente, el código es uno solo, ¿ya? Y está vigente, es un solo cuerpo normativo, pero, ¿ya? En ese ejercicio hermenéutico que ustedes han revisado en la ley 153, se dan cuenta de que si la contradicción, digamos, yo primero debería interpretarlas en contexto, tratarlas de compasar, pero si la contradicción es que el uno me dice que es negro y el otro me dice que es blanco, pues yo aplico la posterior, ¿ya? Porque toca aquí hacer de viajeros en el tiempo y decir que el último que fue impreso fue el artículo 400 y no el 20, y entonces yo aplico el número 400. Pero entonces esos escenarios, señores, no es por asustarlos a los que se enfrentan en cualquier momento que ustedes interpretan normas. Evidentemente, en los escenarios en los que ustedes se desenvuelven, pues hay unos escenarios que son muchos más fáciles, como el código laboral, el derecho laboral, porque en eso está casi todo reglamentado, a las partes está vedado hacer negocios respecto de los derechos laborales que tienen las personas, pero en el código comercial es diferente. ¿Ya? Existen dos tipos de derechos, o dos grandes ramas del derecho que ustedes tuvieran que haberles analizado, el derecho público y el derecho privado. El derecho público se identifica por la siguiente regla: todo lo que no está permitido está prohibido. ¿Ya? En el derecho público, entonces, la ley es un título habilitante para hacer algo. La ley me dice si tengo derecho o no a algo. ¿Ya? Entonces, lo que no está permitido expresamente por la ley está prohibido, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, el principio general del derecho público es que todo aquel, repito, que no está permitido, está prohibido. Por lo contrario, el derecho privado, que es el derecho con el que ustedes van a trabajar, en la mayoría de los casos, aunque sé que muchos van a terminar como servidores públicos, ¿ya? En el derecho privado es al contrario. Todo lo que no está prohibido está permitido. Repito, en el derecho, el principio general del derecho privado, que es el que ustedes van a manejar en sus carreras, nos dice que todo aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, a las partes se les da reglas generales, como el Código de Comercio, ¿ya? Que son reglas básicas y entre ellos se arreglan y modifican las condiciones, y por eso es que la costumbre tiene esa fuerza tan violenta, digamos, de estar por encima de las normas generales, en las normas comerciales, porque permite entonces que el comercio se desenvuelva y que las normas no sean un obstáculo, ¿ya? Porque muchas veces para el comerciante, para el empresario, las normas son obstáculos. Y las normas tienen que ser más dinámicas. Entonces, el Código de Comercio se identifica por eso, porque es parte del derecho privado y allá las partes tienen esa autonomía de la voluntad, que se denomina la posibilidad de manejar su voluntad y hacer contratos conforme a sus intereses, siempre que no lesionen los principios que están contenidos en la Constitución y en la ley. Pero el derecho laboral es otro cuento. Derecho laboral regula relaciones de carácter privado, que uno diría, pues, hace parte del derecho privado, pero se ha ido transformando, se ha ido publicitando, se está volviendo público. Entonces dice que son normas de derecho privado, pero que tienen en síntesis una condición de orden público. Y entonces está vedado a ellos negociar más allá de las garantías mínimas establecidas. Entonces, hoy por hoy se habla de que hay tres ramas del derecho: derecho público, netamente público; el derecho social,
como el derecho laboral y el derecho privado. Y el derecho social, digamos, es un derecho que regula relaciones entre particulares, pero que ya está permeado o está, digamos, la voluntad está reducida a ciertas circunstancias. Entonces, con esto terminaríamos en síntesis esa etapa de lo que es el denominado método o dogmática jurídica que busca responder a esa pregunta del derecho como ciencia. Entonces, toda ciencia tiene lo que se denomina el método científico, ¿ya? Eh, y ese método científico en el derecho, pues, es la dogmática, hacer ese ejercicio de entender qué es lo que persigue una norma, aplicarla conforme a sus fuentes, conforme a su metodología y teniendo en cuenta pues esas jerarquías normativas. Entonces, señores, quiero saber si con esto entonces nosotros concluimos esta etapa de la dogmática jurídica para entonces adentrarnos en otros temas ya, digamos, más específicos, como es continuar o terminar lo que es el funcionamiento del Estado, y hacernos un taller sobre esto de la hermenéutica que tiene que ver con unos ejercicios de casos, digamos, en el cual yo les dejaré esto para Semana Santa. Entonces, de aquí hasta mañana ustedes están pendientes o hasta el sábado están pendientes de su plataforma para que miremos cómo vamos a desarrollar ese taller. ¿Listo? Que es cómo interpreto ya esas normas, digamos, en unos ciertos conflictos que se evidencian y que son naturales para evaluar justamente que hayamos asumido, digamos, esa posición. Entonces, dejar una claridad que se hizo necesario adentrarnos en estas reglas que las hemos visto supremamente rápido, porque para mí este sería el primer corte, digamos, pero que ustedes ya abordaron otros temas en el primer corte que se hace necesario, digamos, adentrarnos para que ustedes en su próximo semestre en Derecho Comercial pues no estén otra vez indagando sobre qué pasa si hay una contradicción de normas, cómo interpreto una norma, sino que ya estén con la capacidad, con la habilidad de poder coger un código de comercio, manosearlo y decir, listo, si esto se interpreta de esta manera, o profe, esto se está contradiciendo, y poder plantear esos escenarios, digamos, desde un punto de vista más crítico. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, ya que haya quedado en estos temas. El ejercicio que se les va a dejar para Semana Santa, pues es justamente como para verificar, digamos, que hayan quedado bien comprendidos esos temas, pero igual se ha tratado de expresarlos de un punto de vista, pues sencillo, para que no tengamos dificultades. ¿Listo? ¿Les queda alguna duda de pronto? No, profe. Por lo menos en el chat, pues manifiéstense si está claro, si entendieron, si tienen dudas. Todo claro, profe, gracias. Listo. Bueno, les voy a poner Sí, un último profe. ejemplo. Cuénteme, cuénteme, ¿qué duda tiene? No, claro, claro. Ah, bueno. Les voy a poner un último ejemplo sobre lo que es la interpretación digamos, desde el punto de vista de la Corte Constitucional, como para que entendamos, digamos, el poder de la Constitución y lo que hace la Corte Constitucional, ¿vale? Que eso es un escenario bien interesante, digamos, y muy sencillo ya para finalizar nuestra clase. Entonces, por ejemplo, ay, no, el Código de Comercio no, ese es el Código Civil el que requiero yo aquí.
Entonces, miren, aquí nos habla del matrimonio y las causales de nulidad. Entonces, ¿qué decía la norma anterior? No miren las tachadas, ¿no? Entonces decía que el matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos. Numeral 3. Cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos, la ley presume falta de consentimiento en los furiosos, locos, mientras permanecieron en locura, y en los mentecatos, a quienes se les haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos sí pueden expresar con claridad con su consentimiento signos manifiestos que entrarán válidamente en matrimonio. Entonces, díganme ustedes, conforme a esas reglas de interpretación legal, ¿qué es un furioso? ¿Qué es un loco? ¿Qué es un mentecato? Y uno diría, bueno, y las leyes, esas palabras, ¿no? Que pueden resultar como ofensivas. ¿Mm? ¿Qué norma? Entonces, es porque el Código Civil nace en un momento en que pues no había mucha ciencia sobre la salud mental, ¿no? Entonces ahora hablamos de enfermos mentales transitorios, enfermos mentales permanentes, y hoy por hoy se acaba de habilitar, en estos últimos 2 años han salido unas normas muy buenas sobre el tema de las personas que tienen interdicción. Ese es el último módulo de esta clase. Esperemos verlo en nuestras últimas sesiones, todo lo que tiene que ver con los sujetos de derechos y toda esa situación, pero que es interesante, pero para que me vayamos mirando desde el punto de vista, desde las fuentes del derecho, la Corte Constitucional, ¿ya? En estas sentencias nos dice, miren, esto es inexequible, es contrario a la Constitución, porque la palabra furioso loco o mentecato, ¿ya? Son palabras peyorativas que no solo van en contra de la ciencia, sino van en contra de la dignidad y causan exclusión. Y Colombia, la Constitución es un país que protege a las personas que están o que son sujetos especiales de protección porque han sido tradicionalmente discriminados. Sujetos especialmente discriminados, digamos, las personas enfermas. Hoy por hoy, apenas nuestra sociedad está entendiendo la importancia de la salud mental. Perdón, ¿hasta qué parte me escucharon? Se está cortando, profe. ¿Hasta qué parte me escucharon? ¿Aló? Está todo bien, profe. Les decía, entonces, la Corte Constitucional interpreta las normas a la luz de la Constitución y nos dice, ojo, pues en Colombia no puede haber normas que nos hablen de locos, furiosos y mentecatos, ¿ya? Porque eso excluye, digamos, o causa perjuicio. Otro ejemplo, ¿ya? De estas circunstancias, por ejemplo, en un escenario como tan sencillo como el tema del matrimonio, pues digamos, es cuando establecía, ¿ya? Circunstancias que limitaban los derechos, digamos, de la mujer. Antes la mujer tenía que casarse para poder administrar sus bienes. Entonces, la Corte Suprema en su momento, la Corte Constitucional empezó a excluir esas normas porque dicen que se violan, ¿ya? Violan justamente esos principios contenidos en la Constitución y en la ley, ¿vale? Entonces, bueno, espero haber sido claro en estos temas de interpretación legal que de pronto son un poquito a veces tediosos, pero que en últimas nos dan unas reglas claras, ¿ya? De qué es lo que debo tener en cuenta al momento de intentar entender una norma jurídica, interpretarla y aplicarla. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho por su participación, les pido estar muy atentos a la plataforma. El día de mañana, entonces, ya arrancaríamos con otro tema. Les agradezco mucho, no olviden, por favor, dejar su registro de asistencia, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profe.
Gracias, profe. Yo le pagué. A Gracias, ustedes. profe. Profe, ¿yo cómo sé si mi código civil que tengo en la casa está actualizado? No, lo que pasa es que eso se va cambiando constantemente. Yo le recomiendo mejor acudir. Yo les voy a cargar aquí esas normas como directas o siempre consulte, digamos, el código, coloque Código Civil, Secretaría Senado, y ahí le va a aparecer de mejor manera, pues, cómo está distribuida estas circunstancias. Ya, digamos, las normas actualizadas están en dos buscadores concretamente, en dos páginas, perdón, en lo que es Secretaría Senado o en esta página que yo les estábamos mirando aquí el otro código, que es, ya le digo, cuando es, este se llama el Sistema Único de Información Normativa Juriscol. También ahí las normas están actualizadas. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, Profe, ¿usted está pendiente de su WhatsApp? en este momento no, pues porque yo estoy aquí con ustedes, ¿no? Pero sí estoy pendiente. Profe, yo le voy a escribir, es que tengo unas consulticas que estoy preocupado. Listo, no se preocupe, no hay problema. Gracias. profe, el trabajo va a ser en Perdón, perdón, se le cortó. deja- Escríbame porque se le está cortando, porfa. Igual, los dos trabajos, o sea, yo dejo dos trabajos muy sencillitos, uno en grupo y otro de participación en un foro. Siempre lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? Entonces nos queda pendiente el foro del primer trabajo. Digamos que ese se los actualizo el día de